amigos y amigas del Arriero, estamos acá de vuelta, nos tomamos un descanso por la Semana Santa que fue muy agitada en el país, pero hoy día vamos a hablar de un tema diferente a los habituales, porque siempre estamos con temas más de ciencias sociales, con publicaciones, reportajes periodísticos, pero hoy día vamos a conversar sobre un libro que se llama Dolor y Belleza, imágenes desde las artes expresivas en el Perú. Libro editado por Oded Vélez y por José Miguel Calderón, que está acá conmigo en este momento. José Miguel, un gusto conversar contigo. Un gusto igual, muchas gracias por la invitación. José Miguel es cofundador de TAE, que es Grupo de Terapia de Artes Expresivas del Perú, TAE Perú, y es un libro que recoge además trabajos de 6 autores, uno de ellos José Miguel, Oded Vélez, que ya la mencioné, y también Jimena Maurial, Martín Zavala, Mónica Prado y Judith Alalú. Y Miguel nos va a contar un poco de qué van las artes expresivas, qué tiene que ver la terapia con el arte. José Miguel, ¿por qué Dolor y Belleza? Para comenzar, ¿por qué un título tan sugerente? Bueno, en realidad el título surgió al final de haber redactado cada uno redactó un capítulo, ¿no? Y luego de la redacción nos dimos cuenta, porque la motivación fue luego de haber estado enseñando y trabajando en TAE Perú, enseñando, haciendo proyectos, sentíamos que era momento de poder hacer una publicación, los profesores principales, ¿no? Entonces decidimos juntarnos para poder hacer un libro, ¿no? Y cada uno escribir un capítulo. En la introducción justamente ustedes cuentan un poco cómo ustedes hacen un trabajo con la gente, tratando que desde el arte surja este tinku y este encuentro del que tú hablas también en uno de los textos, pero de pronto era como que ustedes trabajaban con mucha gente, pero faltaba como una mirada hacia adentro, ¿no? Exactamente, ¿no? Era nuestro momento de poder sentarnos a reflexionar, a escribir sobre nuestro trabajo, a escribir sobre cómo estamos cómo estamos llevando la terapia de artes expresivas en el Perú, reflexionar a nivel de la teoría, de la práctica, podernos dar ese momento, ¿no? Ahora, cuando uno habla de terapia, uno inmediatamente piensa en consultorio, espacio cerrado, ¿no? Bueno, palabra, ¿no? Sobre todo mucha palabra, quizás. Hay como una imagen, digamos, de lo que es la terapia. Pero la terapia de las artes expresivas es una entrada distinta a la imagen que tenemos habitualmente de terapia. Así es, empezó así, ¿no? O sea, realmente empezó la terapia de artes expresivas, empezó como una terapia en un consultorio donde la diferencia estaba que, claro, más allá de la palabra, porque bueno, también usamos la palabra, pero más allá de la palabra está la posibilidad de expresarse a través del cuerpo, a través de los sonidos, a través de las imágenes, a través de la poesía, y es donde se incluye las artes, las diferentes modalidades de arte en contextos de cambio. Sin embargo, no solo se quedó en el consultorio, ¿no? Sino que el campo de las artes expresivas, que surge más o menos alrededor de los 70 en Estados Unidos y luego en Europa, se ha ido expandiendo, ¿no? Y ahora se habla ya de artes expresivas, digamos, porque ya no solo es un contexto terapéutico, ¿no? Sino que se lleva a contextos educativos, a contextos de cambio social, organizacionales, comunitarios, inclusive empresas. Trabajan con individuos, pero también con individuos, empresas, con ¿no? grupos, con comunidades, es decir, el potencial de las artes, porque las artes en sí mismas tienen un potencial transformador, tienen un potencial de conectar a la gente, facilitar a que las personas y los grupos puedan expresarse, puedan transformar, puedan hacer algo con sus dificultades, ¿no? Entonces, claro, eso se lleva a otros muchas veces campos, hay la ¿no? idea de que la terapia implica una suerte de curación y entonces que alguna gente puede pensar, bueno, es que bueno, pintas para curarte, ¿no? Pero lo de ustedes va más allá de eso. Es más allá, ¿no? Va más allá de solamente estás mal, entonces tienes que hacer terapia. Ahí va más allá, obviamente, como tú lo has detectado. Claro, no solo es un instrumento, digamos, como podría ser en otras terapias que se puede usar. Sí, ¿no? es exactamente, ¿no? Las artes tienen el potencial de conectarte con tus recursos, ¿no? Con recursos, con tus capacidades que normalmente uno no tiene contacto con ellas, ¿no? Entonces, a través de experiencias de artes expresivas,
más allá de voy porque estoy enfermo, tengo un problema, Claro. puede ser eso, pero también te ayudan las artes a justamente descubrir recursos, descubrir potencialidades, descubrir conectarte con tu capacidad de intuir, con tu capacidad de imaginar, con tu capacidad de crear, ¿no? Eso es lo que permiten experiencias de artes expresivas en diferentes contextos. Ahora, yo estaba pensando en que, claro, pensando en el lugar por donde pasamos todos, que es la escuela, el colegio, que cada vez las artes justamente están como más arrinconadas porque, no sé, hay que aprender matemáticas, hay que aprender inglés, hay que aprender comprensión de lectura y esa dimensión se fue abandonando, ¿no? Entonces, debe ser complicado también hacer que la gente de alguna manera se exprese, porque mucha gente no está acostumbrado o siente que el arte es algo superior, que necesitas pues estudios. Es verdad, exactamente como tú lo mencionas, ¿no? Hay esta idea de que las artes son para unos pocos genios que tienen esta capacidad. Claro, o algo de élite además. O ¿no? algo de élite que es muy Claro. difícil, eso de las bellas artes, ¿no? Y que la gran mayoría no tiene esa capacidad, no puede acceder a eso, ¿no? Pero justamente creo que nuestro trabajo es, si se quiere utilizar el término democratizar, digamos, el poder conectarnos con este recurso que todos tenemos, ¿no? O sea, y más aún en nuestro país, ¿no? Porque creo que el libro apunta también a preguntarnos cómo es hacer artes expresivas en nuestro país, porque al ser un campo que viene de afuera, de Estados Unidos, de Claro, Europa, del norte, nosotros del norte, claro, nosotros de alguna manera lo hemos traído aquí en TAE Perú, ya tenemos 15 años, entonces es como que era un buen momento de reflexionar, bueno, cómo es hacer artes expresivas en nuestro país, ¿no? Y nuestro país justamente que es tan rico en culturas, en tradiciones, y que muchas veces se ve, qué bonito, o algo turístico, pero justamente cómo poder apropiarnos de eso en nuestro cotidiano, cómo poder de alguna manera conectarnos con estos recursos imaginarios que tenemos, cómo poder conectarnos con ellos e integrarlos en nuestro quehacer, en nuestra vida, en nuestro desafío como peruanos, ¿no? Ahí en el texto que tú escribes, que se llama Tincuy, el encuentro entre las artes expresivas y la imaginaria peruana, ¿no? Justamente tú planteas esto, ¿no? De cómo nos cuesta, a pesar de que tenemos un país donde la cultura brota, bueno, en todas partes, pero acá hay una historia, hay un legado que es brutal, ¿no? En términos de la magnitud, la dimensión cultural de nuestro país, la diversidad, y que a veces no vemos, ¿no? O sea, claro, nos llevan al museo de chicos, nos aburrimos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de descubrimiento, ya pensando en el trabajo tuyo, ¿no? En este texto, y esta idea de Tincuy, de la que tú hablas, ¿no? De que, claro, yo soy antropólogo, entonces, claro, es la imagen de una suerte de encuentro, encrucijada también, cruce de caminos, ¿no? Pero cuando tú lo trabajas, ¿exactamente a qué te estás refiriendo? Nos referimos en nuestro trabajo de las artes expresivas a varios niveles, ¿no? Es a conectar a la gente primero como te decía, con sus recursos, con su capacidad de imaginar, con su capacidad de crear. Eso, más allá de donde, claro, con eso que todos tenemos. Algo ahí adentro. Exactamente, todos tenemos la capacidad de crear. Hay un autor que se llama Stephen Levine que habla de eso, que le habla de poiesis, es decir, hacer arte en griego, que todos tenemos la capacidad de hacer poiesis, es decir, de responder creativamente frente a los desafíos. Todos tenemos esa capacidad. Las artes expresivas te ayudan a conectarte con eso. Y en nuestro país, en cualquier lugar, también no solo es conectar con estos recursos creativos que todos tenemos, sino también conectar con los recursos creativos que hay en el lugar donde estamos, ¿no? Y en nuestro país, ¿qué más? La cultura que tenemos, la historia, las tradiciones, es conectarnos. El paisaje. El paisaje, la naturaleza, la geografía, exactamente, ¿no? ¿Cómo no? Conectarnos es ir hacia eso, ¿no? En Lima hay más de 400 huacas, ¿no? Claro, y están ahí olvidadas. Tampoco es que hay que irse, ustedes tienen una dinámica, un taller que van a Ollantaytambo, y todo fascinante, pero o sea, sales a la esquina y ahí está la vida, entonces, digamos, ¿no? Eso está ahí a la mano, ¿no? Eso está ahí, es simplemente ayudar a que la gente lo vea, lo reconozca, ¿no? Y es conectarnos con esos recursos, eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, ¿por qué me preguntas del título? ¿Por qué dolor y belleza, no? Porque de alguna manera en nuestro país hay dolor, digamos, ¿no? Hay situaciones difíciles, lo vivimos todo el tiempo, y Martín habla de eso en su artículo, todos hablamos de eso, todos hablamos de algún tipo de interrupción, de caos, de lo difícil que es estar en nuestro país por
por los desafíos que implica, todos hablamos de eso, ¿no? Pero desde nuestro trabajo, ¿cómo podemos responder, ¿no? ¿Cómo podemos crear a partir de eso? ¿Cómo podemos generar belleza a partir de eso, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ayudar a que pese a esto, qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestro campo, que son las artes expresivas, ¿no? ¿Cómo podemos responder frente a estos desafíos desde nuestro campo? Eso es lo que reflexionamos en nuestro libro. Justamente tú señalabas esto de que, claro, esta es una corriente que viene de Estados Unidos, después de Europa, pero también en la introducción hablaban del tema de cómo construir una psicología, una terapia desde el sur. Desde el sur. ¿No? Y ustedes recogen a Quijano con la colonialidad, con la colonialidad del poder, perdón, pero también recoges a Arguedas. Así es. ¿No? Así es. ¿Por qué es tan importante Arguedas para ustedes, para el trabajo de ustedes? ¿Qué es lo que Arguedas nos da, digamos? ¿Cuál es la intuición de Arguedas que a ustedes los enganchó con la obra de él? Claro, no, gracias por la pregunta, porque estamos tratando también de tener referentes desde Latinoamérica, ¿no? Y hay muchos, ¿no? O sea, hemos podido escoger algunos, ¿no? Claro, porque la bibliografía en inglés es enorme. Claro, en inglés hay bastante, sí. Y aquí también podemos ir haciendo diferentes puentes, ¿no? Y bueno, Arguedas fue alguien que respondió justamente frente a ese dolor, ¿no? O sea, de una manera creativa, ¿no? O sea, de una manera, él decía que hay que responder estéticamente, ¿no? Frente a él vivió la colonialidad del poder, él encarnó, digamos, el ser desacreditado, ¿no? Entonces, frente a esto, su postura no fue responder violentamente, ¿no? Sino su postura fue responder creativamente. Claro, ¿no? Y no solo con desgarro, porque mucha gente se queda con el Arguedas, el suicidio, el desgarro, ¿no? Pero Arguedas era un hombre de una riqueza expresiva, como poco sabido en la historia de nuestra, no solo literatura, en las ciencias sociales. Exactamente, ¿no? O sea, tal vez coger ese lado de él, digamos, ¿no? Y como a través de su literatura, su obra, es una respuesta creativa frente al dolor, frente al sufrimiento, ¿no? Y una respuesta también de Tincuy, ¿no? Innovadora, ¿no? Donde no busca no busca idealizar un pasado, ni tampoco busca reprimir al que está colonizando, ¿no? Sino más bien es una postura intermedia, ¿no? Donde busca más bien ensalzar nuestra propia identidad y abrirme al encuentro de lo otro, ¿no? Claro, porque algunos podrían decir, bueno, esa es una onda romántica en el sentido más cotidiano del término, ¿no? Hay una nostalgia por lo que fue y vamos atrás, ¿no? Eso es lo que algunos podrían pensar de lo que ustedes plantean. No es, pues, no vamos por esa ruta, ¿no? O sea, digamos, sí, tal vez hay algo de válido idealizar un pasado, pero lo que buscamos estamos en un presente, ¿no? O sea, justamente con una serie de desafíos tampoco hay que negar o satanizar el mundo occidental, ¿no? O sea, también hay cosas buenas, sino más justa la propuesta del encuentro, ¿no? Y justo en ese encuentro del occidente, de lo tradicional, de lo nuestro, de lo ajeno, ¿qué nuevo puede surgir donde nos podamos ver en armonía? Polos que pueden estar disociados, digamos, ¿no? Ahora, ustedes, los otros trabajos, no estamos acá los autores, sí, pero los otros trabajos son de entradas distintas. Pues bueno, Odette desde la poesía, ¿no? Uno que no la conoce de repente dice, bueno, pero empieza y es un texto muy poético, además la preintroducción, porque después viene una introducción. Sí. Los otros trabajos también, desde la pintura, el de Judith, o sea, ¿cómo hacen ustedes para enhebrar, usando un poco también este término que usa Odette de la trama y lo urdimbre, ¿no? Estas diferentes artes, pues cada una es un lenguaje distinto. Sí, importante lo que dices, ¿no? Creo que lo rico de este libro es que surge de lo que en nuestro campo se llama la investigación basada en las artes, ¿no? Es decir, es un nuevo paradigma de investigación que utiliza las artes como forma de conocimiento, ¿no? Es decir, usar las imágenes o la creación artística como una forma de generar conocimiento, ¿no? Entonces, todos estos textos parten de un interés personal, ¿no? O sea, en mi caso, bueno, esto del encuentro, en Odette lo del misterio, lo de Judy lo de la deformación. Claro, esa pintura que se va deformando. Se va deformando. Entonces, todos partimos de un tema, pero lo abordamos, lo investigamos. Y así fue como surgieron los textos. Lo abordamos primero desde el arte, desde nuestro arte. Y bueno, yo hago la danza, Mónica hace un video danza, Judith, digamos, las pinturas, Odette la poesía.
Martín la pintura también, claro. la poesía también. Entonces todos hacemos arte para luego de este hacer arte regresar a nuestra pregunta, regresar a nuestro tema y ver qué nos ha dado el arte para poder entender mejor el tema que estamos trabajando, ¿no? Entonces, es una manera, y eso es lo rico, creo, de este libro, ¿no? Digamos que estamos siendo fieles a nuestro método, digamos, porque nuestro método es usar las artes. Entonces, para escribir y para reflexionar, también integramos las artes. Ustedes han tenido que, vamos a decir así, aplicarse el método, digamos. Exactamente. ¿No? Que ustedes lo hacen con otros. Exactamente, ¿no? Para ser fieles a lo que ahora, debe ¿no? haber tenido también sus momentos de tensión, porque además ustedes están poniendo en blanco y negro, bueno, ya muchas de estas cosas, hay trabajos previos, pero están poniendo en blanco y negro no solamente la parte artística, sino la reflexión y la experiencia de ustedes, ¿no? Sí. O sea, es como mostrarse. Son textos bien íntimos, ¿no? Parte de la investigación basada en las artes, parte de nuestra vulnerabilidad. Creo que también los 6 autores partimos en los textos algo que nos ha vulnerado, digamos, por ser peruanos y por todo lo que tenemos que vivir en este país. La digamos, imagen ¿no? del cóndor bufón, ¿no? Sí, es maravillosa. Sí, sí. Entonces partimos de experiencias que nos tocan, que nos destrozan, ¿no? Digamos, y sobre eso tratamos de, un poco como lo de Arguedas también, esa es la propuesta, es finalmente, Claro. ¿qué hacemos frente a este dolor? Entonces, y hacemos arte nosotros. Hacemos arte, poesía, danza, videodanza, y luego hemos reflexionado, obviamente integrando otros autores también, ¿no? Porque Claro. es un texto, digamos, entre lo académico, entre lo teórico, lo práctico y lo artístico, ¿no? Entonces es una mezcla interesante realmente. Pero además muy sentido, ¿no? O sea, cada uno tiene su estilo, Sí, su forma de sí, escribir, pero sí. uno siente que está viendo al personaje Nos de hemos, carne sí, y hueso. nos ¿Sí? hemos abierto, es verdad, hay mucho autobiográfico a un nivel también de hablar de nuestro dolor, ¿no? Porque a veces quienes hacen terapia más bien están siempre como por encima, no se quieren mostrar. Buena, sí, en realidad hay veces, no en todos lados, ¿no? Pero puede uno tender a ponerse por encima, ¿no? Y eso obviamente en cualquier enfoque creo que se quiere evitar, ¿no? Y no colonializar a los pacientes, ¿no? Sino más bien ponernos al mismo nivel, digamos, ¿no? Y sí, pues también estamos hablando de nosotros, ¿no? De nosotros, del país y de la TAE y cómo lo estamos entendiendo, ¿no? Ahora, para terminar, porque no tenemos tampoco mucho tiempo, Sí. mucha gente, va a hacer este es el comercial, vamos a decir, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿dónde está TAE? ¿Qué servicios ofrece? Así en... Sí. Bueno, en 60 segundos. 60 segundos. TAE Perú, claro, pueden entrar a la página web, ¿no? www.taeperú.org. Nosotros ofrecemos cursos, una formación de 3 años, pero también cursos cortos, un diplomado en artes expresivas. Es decir, en cómo enseñamos, desde cursos cortos a largos, cómo usar las artes expresivas en diferentes contextos. Para gente que quiere aprender a usar las artes expresivas en colegios, en educación, en la clínica, en la comunidad. O sea, no hay que ser artista para No hay que ser entrar, artistas, digamos. hay gente que viene de las artes, gente que viene de la educación, de la psicología, de otros campos viene, ¿no? O sea, básicamente eso hace TAE, ofrece una formación, cursos en esto. Y bueno, también, obviamente también dentro de nuestros alumnos, nuestros exalumnos, y hay una sociedad peruana de artes expresivas, nuestros exalumnos se han agrupado, hay una sociedad que los representa, y están trabajando en diferentes sectores en el Perú, ¿no? O sea, en diferentes partes realmente están haciendo trabajo, están llevando el poder transformador de las artes a muchos sectores, ¿no? Y también nos hemos involucrado en diferentes proyectos. Ustedes también han trabajado con el sector público, Hemos con la trabajado empresa privada, sí, con el sector público, con empresa privada, a través con los alumnos, con los practicantes, nosotros mismos. Entonces también ofrecemos ese tipo de... ¿Y qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más cuesta para que la gente se enganche con las artes expresivas? ¿Qué es lo que más cuesta? Mira, en realidad lo primero que se me vino es que la gente más bien engancha, ¿no? O sea, una vez que pasas una experiencia de artes expresivas, te conecta, ¿no? O sea, porque es como que entrar a algo que está disociado en nosotros a veces, porque estamos, como tú habías dicho, somos muy racional a veces, muy occidental. Entonces nos cuesta conectar. Hay que perder el miedo, digamos. Hay que más bien creo que lo que cuesta, ¿qué es eso? Porque a veces la palabra terapia y la palabra de arte junta. Claro, sí. No, pero son como dos catedrales, ¿no? Más bien hay que ser flexible, oye, a ver, o sea, ese primer paso, porque una vez que entras hay como que un sentirse muy a gusto en este tipo de experiencias, ¿no? Muy bien. Sí. No hemos contado qué cosas hacen hoy en Ollantaytambo, ustedes tienen que leer el libro para saber, ¿no? Así es. Y nada,
José Miguel, muchísimas gracias por la conversación, muchísimas gracias por estar acá. Amigos y amigas, Dolor y Belleza, imágenes desde las artes expresivas en el Perú, libro coeditado por Odette Vélez y José Miguel Calderón, que trae 6 trabajos y publicado por TAE Perú, además que este es su primer libro, prometen... en realidad es el tercer libro de la tercer editorial, libro. pero el primero que hacemos nosotros. El primer libro que hacen ellos, ¿no? Es el primer libro. Se presenta en la librería del Virrey. El jueves 25 a las 7 de la noche, y ahí lo pueden adquirir, o si no en TAE Perú. Jueves 25 están todos invitados en el Virrey, la casa de nuestra gran amiga Chachi Sanseviero, quien siempre recordamos. Se los recomiendo, eso ha sido todo por hoy, nos vemos.